El viernes en la mañana estaba alistándome para salir a las actividades diarias y mientras que estaba alistándome tenía prendido el televisor escuchando las noticias. Y en una de las noticias estaban entrevistando a un hombre. Este hombre, yo obviamente cuando escuché la noticia me detuve a mirar la edad. Entonces no era un adolescente, no era una persona joven, no era un viejito, pero ya era alguien maduro, alguien que uno dice ya es una persona que tiene criterio. Ahora, no estoy criticando, sino solamente guardo mis comentarios. Pero la entrevista era porque él llevaba, estamos hablando de la mañana del viernes, había pasado toda la madrugada, toda la noche, desde la noche anterior, haciendo fila, porque en la noche había un concierto. Y entonces estaba allí muy contento, muy emocionado y le estaban preguntando que por qué había pasado la noche y por qué iba a esperar todo el día. Dijo, bueno, pues porque pagué una boleta muy cara y yo quiero ver a mi artista favorito muy de cerca, muy, muy juntico, porque es importante. Y obviamente era el concierto de Karol G. Quiero hacer valer la plata que pagué. No voy a decir nada sobre eso, me guardo mis comentarios, es más mío y esto. Pero ¿por qué lo tomo a colación? Porque me llevó a pensar que en este tiempo en el que vivimos, en este momento en el que nosotros vivimos en un mundo donde hay muchas superestrellas. Y en esas superestrellas, de acuerdo a mi deseo, mi afinidad y lo que me guste a mí, entonces tomamos a esas superestrellas, ¿verdad? Entonces una superestrella puede ser un cantante, una superestrella puede ser un futbolista o un deportista en otra disciplina, puede ser un político o una persona que tenga esa capacidad. Y generalmente no digo nosotros, usted y yo, sino nosotros la gente en general, toma en cuenta o lo que busca más es el carisma que tenga esa persona, cómo nos atrae, el talento que tiene para lo que hace, si es cantar, si es practicar un deporte, hacerlo, si es política, pues qué sé yo, hablar de elocuentemente o lo que sea. Y miramos a esas personas y los tomamos como modelos, pero pocas veces o no casi nunca miramos su vida. Ignoramos su vida, o sea, no miramos sus valores, sus principios, qué creen, su forma, su estilo de vida, sino simplemente porque hace algo bien, algo bueno, los convertimos o en nuestros modelos de vida o inclusive nuestros ídolos. Entonces vuelvo y digo, no lo digo, pero pasar toda la madrugada con la madrugada de Bogotá que es tan calientica y quedarse todo el tiempo, no sé si habrá familia y si la dejó botado algo, por ver a un artista, yo digo, bueno, o sea, hay algo que atrae a esa persona, ¿verdad? Si fuera otro evento, otra situación, ¿estaríamos dispuestos a hacerlo de esa manera? Y bueno, vamos a decir, ese es el mundo. Pero ahora quiero traerlo a colación a la iglesia, porque lastimosamente, tristemente, la iglesia, no estoy hablando de ICAS, estoy hablando de la iglesia en general, ha caído también en esto. Y hemos levantado ídolos. Y hemos levantado movimientos y a veces como que estamos siguiendo a personas. Ahorita el asunto del internet es tan tenaz, porque a veces nosotros pensamos que el internet no, porque es que nuestros niños de pronto van a ver pornografía o van a ver no sé qué o aquello, pero no, también es toda la serie de material que sale, y a veces si uno no tiene filtro y a todo lo que vea uno le dice que sí, que es bueno, pues es peligroso. Y entonces aparecen personas con títulos rimbombantes como apóstol, profeta, ungido. Ay, eso suena tan espectacular. Entonces lo hay en la música, lo hay en el púlpito, y son grandes personas que tienen la capacidad o el carisma de atraer personas y de decir las cosas correctas para que la gente quede cautivada por lo que están diciendo. Pero pocas veces miramos su testimonio de vida o su enseñanza. Realmente, ¿qué están enseñando? ¿Qué están diciendo? Y entonces es que es mi iglesia, o es que es el apóstol, o es que es tal cosa, y olvidamos realmente lo que es la esencia del evangelio. Por eso he titulado el mensaje en esta mañana: no superestrellas, somos siervos santos. No espectáculos, necesitamos edificación. Entonces, no superestrellas, somos siervos santos. No grandes eventos o cosas espectaculares, necesitamos edificación. Y esto yo lo veo, hablando de la iglesia, lo veo en todos los tiempos. Y por ejemplo, en la época de Jesús, cuando Jesús estaba,
ya que acabamos de pasar hace poquito Semana Santa, uno de los primeros episodios que suceden ya en esa última semana de Jesús en su ministerio público, cuando ya se acerca el momento de la crucifixión, después de que él ha entrado triunfante a Jerusalén, es que él llega al templo, y cuando llega al templo, él sufre una gran decepción, porque él esperaba, bueno, es Dios, él sabía lo que iba a pasar. Pero digamos que lo correcto, lo normal hubiera sido encontrar un lugar de devoción a Dios, entrega a Dios, de oración. Pero él encontró todo lo contrario, y por eso en Mateo capítulo 21, versículo 12 al 13 dice la palabra: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Uy, tremendo. O sea, es una palabra muy fuerte. Que diga, oiga, esto era para oración, era para adoración, era para exaltación al Señor, y ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones. Prácticamente eso era una plaza de mercados. Plaza de mercado, no de mercados solamente. ¿Quién da más? ¿Quién es eso? Le vendo la paloma, le vendo el chivo, el cabro, no sé qué, bueno, lo que fuera. Pero habían perdido de vista realmente lo que Dios quería que fuera ese lugar. Y aquí me surgió a mí una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué pensaría Jesús de muchas de las cosas que se hacen hoy en muchas iglesias? ¿Qué pensará Jesús de muchas cosas raras que a veces uno ve? Cosas salidas de tono, estrambóticas, llenas de, qué sé yo, más emocionalismo que otra cosa. Y entonces la mercadería de la fe, que es lo que sucede acá, la búsqueda de fama y reconocimiento, porque pues se busca que mi nombre sea conocido, que tenga fama, que tenga reconocimiento. El deseo de mostrar grandes poderes, entonces venga a ver y yo ¡fum! Y entonces ustedes caen al piso y los voto y no sé qué, donde engañamos a gente incauta, porque la verdad es eso, se engaña a gente incauta. La planificación de grandes espectáculos lo que hace es desplazar, ¿qué desplaza? La verdadera devoción a Dios y la prédica de la sana doctrina. Desplazamos eso, porque entonces escuchamos grandes mensajes y le ponemos versículos bíblicos. O sea, no es que se predique la palabra, sino se dan grandes mensajes y se ponen versículos bíblicos. Un ejemplo, entonces siempre lo he dicho, y entonces iglesia, Dios te dice en esta mañana que tú lograrás tu sueño. ¿Qué es lo que estás pensando en esta mañana? Eso que tú quieres en tu corazón está allí, porque la palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Ay! Y yo ni siquiera leí el contexto, qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sino que lo saqué de contexto, dije algo bonito que la gente quería escuchar. ¡Amén! Y la santidad, y mi posición frente al pecado, y mi devoción a Dios, y mi amor hacia Él, y el ser restaurado y fortalecido en lo que Dios quiere. Así que los títulos autoimpuestos, el título que yo me coloco cuando no viene de Dios, como pastor, como apóstol, como profeta, como ungido, sin en primer lugar entender la responsabilidad, escúcheme, sin entender la responsabilidad de lo que eso significa. ¿Qué significa ser pastor? ¿Pararse un domingo en un púlpito a predicar? ¿Eso es ser pastor? ¿Qué significa el llamado al ministerio? Entonces, gente que no sabe qué es eso. Y en segundo lugar, que ni siquiera tiene el aval de Dios, porque no fue a Dios el que colocó a esa persona en ese lugar, sino que la persona dijo: oiga, esto suena como bueno. Pues hace que nosotros tengamos iglesias lideradas por gente malvada. Y la palabra literal es eso: gente malvada. Gente que viene a hacer daño, gente que viene a dañar, gente que viene a hacer estragos. Y entonces encontramos congregaciones muy emocionales y muy eufóricas, con brincos, con saltos, y no estoy diciendo que no podamos tener alegría en el Señor, pero cuando todo el tiempo me están moviendo las emociones, cuando todo el tiempo estoy solamente, había una época que yo molestaba porque había una canción, bueno, yo creo que ya no suena, pero la canción decía algo así: el que no salta no va para el cielo, el que no salta no va para el cielo. O sea, que yo, ¿qué tenía que hacer? Saltar, porque si no, no voy al cielo. O sea, dígame si eso no es una herejía. Pero todo el mundo feliz: el que no salta no va al cielo. ¿Y qué están moviendo? Emociones. Ay, yo salí feliz porque salté, voy para el cielo. ¿Aprendió algo?
entendió algo, comprendió la palabra, Dios lo confrontó con algo, algo cambió en su vida. No, pero salté. ¿Y qué? ¿Y qué si saltó? Entonces, cuando encuentro esto en la euforia, entonces hay un contraste, porque en medio de la euforia y en medio del emocionalismo hay una carencia absoluta de fe. No hay convicciones sólidas ni hay firmeza en mis creencias. No hay un testimonio que hable realmente de que he sido cambiado por Dios. Y cuando hay este tipo de iglesias y cuando hay estos tipos de líderes que llevan a la iglesia a ese tipo de pensamientos, Jesús sentencia de una manera muy fuerte a esas congregaciones o a esos líderes, más que la congregación, a esos líderes, porque dice en Mateo capítulo 18 versículo 6: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Tremendo. Está diciendo que predicar la palabra es un asunto serio. Es un asunto que requiere todo el compromiso y toda la responsabilidad en cuanto a lo que estamos haciendo. Así que algo que siempre hemos dicho desde este púlpito, el pastor lo ha dicho, pero ahora los predicadores que están predicando también los he escuchado que lo han dicho, es que nosotros deberíamos ser tremendamente cuidadosos en lo que escuchamos. O sea, usted no puede escuchar todo lo que oye, o sea, darle credibilidad a todo lo que se escucha y a veces no darle su oído a perder el tiempo escuchando cosas que no son. Pero además de eso, además de tener cuidado en lo que escucho, todo lo que yo escuche debería filtrarlo por la palabra. Debe haber un filtro que dice, ok, ¿qué es lo que me están enseñando? ¿Qué dice eso que me están enseñando con respecto a la palabra? Así sea de su iglesia local, así sea su pastor o uno de los predicadores, yo tengo que ir y filtrar eso. ¿Sí es verdad lo que me están diciendo? Cuando yo escucho, yo trato de escuchar a todos los predicadores, además del pastor, y me escucho yo mismo para mirar que no diga cosas que no son. Pero cuando yo escucho cosas como raras, yo los llamo y les digo, venga, pilas, póngale cuidado a esto. Pilas porque usted dijo esto y tenga cuidado porque tal vez no es por ahí. Porque puede ser que nosotros de buena voluntad podamos pecar, pero qué tremendo es cuando yo realmente quiero torcer la palabra y ir a llevarla a decir algo que en absoluto está diciendo en realidad la palabra. Así que nosotros estamos en ese tiempo donde necesitamos filtrar lo que escuchamos, saber lo que entendemos. Y ahora déjeme decirle algo que es más doloroso. ¿Por qué nosotros vamos a filtrar la palabra? Porque ese tipo de líderes fraudulentos, ¿saben por qué aparecen? Porque hay gente que quiere escuchar eso. Porque si no hubiera gente que quisiera escuchar eso, no habría ningún problema. Pero ¿por qué están? Porque hay gente que quiere escuchar eso. Dice la palabra, el Espíritu Santo inspiró a Pablo y cuando Pablo le escribió a Timoteo, él dijo lo siguiente. Timoteo 2 4:3: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y eso nos puede tocar a nosotros, porque no es que esto sigue siendo carne. Y cuando alguien me habla lo que yo quiero, yo por ahí bien flemático, por ahí bien lleno de amor, falta de amor, no sé qué, y alguien me diga, mira, en esta mañana Dios te dice, pagué un precio por ti en la cruz y te amo. ¡Ah! Emoción. Lo que dije es mentira, no, es verdad. Pero lo dije en un contexto equivocado para mover la emoción y no para decir, ok, Dios pagó un precio por ti en la cruz del Calvario, pero ahora Él demanda de ti. Esa parte no me la dicen, porque me quedo en el emocionalismo. Dios me ama como nadie me ha amado. Nadie me comprendió jamás. Ese canalla se fue y no valoró lo que pero Dios me ama. No, así no funciona. No es de esa manera, y nosotros damos pie a esos tipos de predicadores porque nos gusta escuchar lo que agrada a nuestra carne y no realmente lo que edifica.
Ahora usted dirá, pero ¿por qué pastor inició así, como tan serio, como tan dura esa palabra, con esa advertencia? Bueno, ya ahora sí voy a la palabra. El miércoles, si usted estuvo en el servicio, si usted lo escuchó, el miércoles hablábamos acerca de que todos, absolutamente todos, hemos recibido en la iglesia un don del Señor. O sea, no hay nadie en esta sala y no hay nadie que nos esté viendo en la transmisión que diga, no, mi don es el don de la silla. No, eso no existe. En la iglesia, en la Biblia no hay don de la silla. Es más, decía el miércoles que hubo un hombre que dijo, mi don es el don de la silla, y terminó esnucado. Así que pilas, no se amañe mucho en esa silla, un ratico, pero no se quede mucho ahí, porque de pronto se esnuca. Entonces hablábamos de que a todos se nos había dado un don, y que todos sin excepción, somos siervos útiles en lo que hagamos. Quien predica es siervo útil, sí, claro. Quien canta en la alabanza o toca un instrumento, claro. Quien maneja la cámara, perfecto. Quien está como servidor, también. El maestro que está ahorita con los niños. Todos somos siervos útiles en la obra del Señor, sin excepción. Pero en ese contexto donde todos somos útiles, empezó a ocurrir algo. Es que lo que más me encanta de la palabra es que todo lo que vivimos está en la Biblia. Podemos entenderlo desde la palabra. Entonces hay una iglesia de la cual nos está predicando el pastor Mateo, que es la iglesia de Corintios, a la cual se le mandan 2 cartas. Y en esa iglesia, que ya Mateo nos dijo en la primera prédica quién era, que era un lugar marítimo, todo lo que estaba sucediendo, todo lo que había, pues había un ambiente muy fuerte. Y entonces los predicadores llegaron, empezaron a predicar la palabra, la gente se convirtió y se levantó la iglesia en Corinto. Pero el problema en ese lugar fue que, como estaba empezando la iglesia, bueno, pues esta gente tenía unos desórdenes y unos hacían una cosa y la otra. Entonces seguramente llegó el pastor empezó a predicar, todos muy juiciosos, amando al Señor, pero empezaron a recibir dones. Y uno empezó a hablar en lenguas, el otro empezó a profetizar, el otro empezó a tener don de sanidad. Pues el que tenía lenguas decía, no, que pastor ni que nada, si yo hablo en lenguas. Y el otro decía, no, que lenguas ni que nada, yo sí profetizo. Y el otro, y eso parece que era una bulla, porque en el culto entonces todo el uno se levantaba, el otro se paraba, el otro decía, el otro hablaba, a ver cuál gritaba más. Dicen en no sé en qué región de Colombia, dicen el que tenga más saliva que grite más duro. Y era un desorden completo. Entonces Pablo llega y dice, espere, quietos. Y les escribe Pablo y les dice, Primera de Corintios capítulo 12 versículo 4-6 dice, ahora bien, señores, escuchen, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Y seguramente más adelante, diciéndoles esto, les da a entender que había un orden, que las cosas se hacían ordenadamente conforme a lo que la palabra decía o lo que la palabra dice. Y lo que nos está mostrando es cómo la Trinidad está actuando en todo lo que tiene que ver con la organización de la iglesia. Porque entonces le está diciendo, vea, todos sin excepción, que fue lo que hablamos el miércoles, todos sin excepción acá tenemos un don, todos. No hay absolutamente acá alguien que diga, no, yo no sirvo para nada en la iglesia, algo hay que hacer. Pero todos tenemos una capacidad de crecer. Pero dice entonces, siguiendo en Corintios, en el capítulo 12 otra vez, versículos 7 al 11, da una lista de los dones que da el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, Cuando usted se va a Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, ya no habla de dones espirituales, sino habla también de unas habilidades, pero que sí son espirituales, pero que no son tan espirituales como las imaginamos nosotros. No sé cómo va a ser la diferencia, sino que tienen que ver con habilidades. Entonces unos son buenos para cantar, unos son buenos para organizar, otros son buenos para hacer X o Y razón. Entonces pueden servir, pueden ir a ayudar al necesitado, y son otras habilidades que da el Señor. Y Pablo, en lo que nos sigue nuestra carta a Corintios, entonces está hablando en Efesios, y él dice, y hay unos ministerios, y estos ministerios son dados por el Señor Jesucristo. Entonces algunos los da el Espíritu Santo, otros los da Dios el Padre, y estos los da el Señor Jesucristo. Y acá decía en el primer servicio, y quiero volverlo a acotar acá yo quiero que cada uno de nosotros empiece a mirar el mensaje desde el punto que le corresponde. ¿A qué me refiero? Usted puede ser en este momento oveja o discípulo, decir, ok, listo, ¿cómo debo yo mirar o qué características debe tener mi pastor o la persona que me lidera, la persona que está pastoreándome?
Otros pueden en su corazón decir, oiga, sería bueno un día servir al Señor. Puede que haya ese tipo de personas. Ok, pues, ¿qué es lo que me dice? Si eso fuera, ¿qué es lo que está sucediendo? Decía esta mañana en el caso de Mateo y de Héctor, ok, listo, pastor en formación, ¿qué significa? ¿En qué fue lo que no se metieron ellos? Los metió el Señor. ¿Qué es lo que significa el tener esta responsabilidad? Así que Efesios sigue diciendo en el capítulo 4, versículo 11 al 13, y él mismo, ¿quién es el mismo? El Espíritu Santo, muy bien, Dios, muy bien. Ustedes no me están poniendo cuidado, para nada me están poniendo cuidado. Y él mismo, ¿y quién es el mismo? ¿Quién es? ¿Quién? Jesucristo, él mismo, no el Espíritu Santo, no Dios. Y él mismo, Jesucristo, y él mismo, ¿quién? Jesucristo, pilas porque eso es clave. ¿Quién? Y él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tremendo este versículo o estos versículos. Entonces los ministerios son dados ¿por quién? Por Jesucristo. ¿De acuerdo? Pero no son dados para vanidad, reconocimiento o autoritarismo de la persona que lo reciben. Ay, soy el pastor y ahora sí, a ver si es que no van a hacer caso. No es para eso. No es lo que dice la palabra. Son para servir al Señor. ¿Servirlo en qué? En la edificación de la iglesia. Escúcheme. El apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista, el pastor, ¿qué tiene que hacer? Edificar la iglesia. Edificar la iglesia. Formar, colocar bases, enseñar, llevar la palabra, caminar con las personas y guiarlas hasta que lleguen a la madurez en el Señor. Ahora hay una controversia entre si los apóstoles y profetas sí en este tiempo o no en este tiempo. Hay una controversia entre si son 4 ministerios o 5 ministerios, porque no se sabe si pastores y maestros son el mismo o si pastores y maestros son diferentes. Y no voy a entrar en esa discusión o enseñanza. Tal vez pueda que Dios le aclare algo en la medida que lo voy predicando, pero no estoy enseñando esto para aclarar eso, sino lo estoy aclarando o predicando más para entender que Dios es el que constituye ministerios y la importancia que tienen los ministerios. La importancia que Dios tiene. Ahora, quiero preguntarle, ¿quién tiene un ministerio en la iglesia? ¿Quién tiene un don en la iglesia? ¿Quién tiene un don? ¿Quién? ¿Pero quién? ¿Quién? Todos, ¿listo? Ahora, ¿eso quiere decir que los ministerios son para todos? No. Todos tenemos un ministerio, pero Dios no llamó a todo el mundo a pastor. No fue para todo el mundo, porque Dios tiene un orden. Entonces, entendiéndolo así, mi primer punto es: Cristo constituye siervos fieles. Y cada palabra en esa frase es importante. Cristo constituye siervos fieles. Entonces, ¿por qué es importante cada palabra? Porque es Cristo, nadie más. Constituye es que Él los coloca. Siervos es que no son estrellas, son siervos. Y fieles, que la condición de un siervo es la fidelidad. Así que todo lo que dice esa palabra es lo mismo. Y déjeme solo repetirlo para entrar en sintonía. Y él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora es Cristo quien da el ministerio y la iglesia es quien lo reconoce. Entonces usted sabe que ya a principios de este año colocamos 2 pastores que están en formación, pero ya lo reconocemos como pastores. Pero eso no fue que el pastor dijo: oye, estamos de cumpleaños, estamos como joches en pastores, ¿qué hacemos? Tin marindedo pingüe. No, así no funciona.
No, es Dios quien constituye y la iglesia quien lo reconoce. Así que seguramente el pastor oró para pedir al Señor que le diera discernimiento. Seguramente Dios había colocado en el corazón de estas personas y seguramente la iglesia lo reconoció. ¿A qué me refiero? Chepe, perdóname Chepe. Pero Chepe, ¿cuánto llevas en la iglesia? 1 año y 3 meses. Está apenas en ¿nivel qué? Listo. Y entonces el día del aniversario digo, y ahora nuestro hermano Giuseppe es pastor de la iglesia. ¿Qué cara hace usted? ¿Por qué? Porque ni lo conocen. Y los que lo conocen saben que él apenas está creciendo, que está en formación. Pero yo pregunto, ¿quién hizo esa cara cuando dijimos Héctor y Mateo van? No, ¿por qué? Porque venía un recorrido, porque ya estaban ministrando, porque Dios es el que los llama y la iglesia que reconocen estas personas. Sí. No, sí entendemos. No hubo malestar, no hubo mal. No. Se entiende porque viene de parte de Dios. Porque Cristo es el que lo da, la iglesia lo reconoce. Ahora, no es para todos en el sentido de que no todo el mundo está llamado a ser pastor. Es Cristo el que lo coloca. Y es un honor recibirlo. Voy a hablar de eso más adelante. Es un honor recibirlo, pero yo tengo que entender que venga de Dios. No es por un antojo personal. No es que dan unas ganas eso pararse el domingo y predicar, es tan chévere. No es por eso. Tiene que venir directamente de Dios. No es algo impuesto por el hombre. No hay un aviso en el periódico: se necesitan pastores, por favor, interesados llevar hoja de vida. No, eso no existe. Eso no existe porque es un llamado de Dios. Héctor y Mateo, entiendan eso. Porque es responsabilidad. Porque es Dios mismo el que nos llama a esa parte. Ahora, ¿es para toda la iglesia? No. ¿Pero sirve a toda la iglesia? Sí. ¿Por qué? No es para toda la iglesia porque es a los que Dios llamó. A los que Dios llamó al ministerio. ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué sirve a toda la iglesia? Porque todos tenemos un llamado, pero los pastores en este sentido son los llamados de edificar la iglesia. Vuelvo a tomar a Chepe como ejemplo. Entonces él tiene un talento que Dios le ha dado, que es la música. Y entonces se presentó a un semillero. Y entonces y ya sabe tocar. Y toca bien. Y ha tocado en grupos y todo. Oiga, ¿y por qué no lo suben? Esta gente sí también es que se aprovecha ese talento. Porque es que es necesario primero edificar. Porque tenemos que edificar. Porque su merced, ¿dónde tocaba? ¿En dónde? ¿En el sistema de urgencias? De orquesta. De orquestas. ¿Y qué tocaban? Pura música para el Señor. No. Ay, Señor. Ahora, ¿a qué estaba acostumbrado él? ¿Cómo toca bien? Y viene acá y... si yo no entiendo que el don que me dio Dios no es para mí, es para Él, es para glorificarlo. Creo que por acá no está Víctor, espero que no esté. Pero en serio, maestro de la Nacional, con maestría. Chino, venga de una. ¿Cuánto es el proceso cata de él? ¿Cuánto? Pero esta gente sí es que no aprovecha. Pero pregunto, los que conocen a Víctor, ¿ven un corazón humilde en él? Cata, que lo conoces de antes, siempre ha tenido este corazón. No. Entonces, ¿qué hicieron los pastores? Edificar. Entonces sí, hay talentos, hay dones. Cada uno tiene un talento. Pero los pastores, ¿para qué son? Para edificarlos. Así que para eso es el ministerio, para edificar la iglesia de Cristo. Ahora, entendiendo esto, miremos brevemente cada uno de ellos.
Entonces primero empecemos, no breve, no me voy a demorar más de 5 horas, seguro. El apóstol, ¿qué es el apóstol? El apóstol yo lo puedo entender primeramente como los apóstoles que estuvieron originalmente con Cristo, porque se entiende que apóstoles fue que estuvieron con Cristo, y Pablo que dice en unas cartas, y yo como abortivo llegué a ser, y se entienden de personas que estuvieron con Cristo, y estas personas tenían una responsabilidad en 3 aspectos específicos. Primera, poner cimientos y fundamentos a la iglesia. Segundo, recibir, declarar y escribir la palabra de Dios. Y tercero, dar confirmación de esa palabra a través de señales, prodigios y milagros. ¿A qué me refiero? A que al principio, cuando Pedro, el Pentecostés, y Pedro viene y da su primer discurso, Pedro no puede decir, por favor, abran sus Biblias en Timoteo. No, ni Timoteo había nacido. Solamente tenían ¿qué? El Antiguo Testamento. Así que ellos reciben la revelación, y a través de la revelación empiezan a organizarse por el Espíritu Santo, empiezan a ser guiados, empiezan a ser discipulados por el Señor les va dando. Entonces escriben, entonces un día Mateo escribe su evangelio, y después Juan escribe su evangelio, y Marcos, se dice que Marcos no fue escrito por Marcos, sino que Marcos lo copió, pero que es el evangelio realmente de Pedro. Lucas escribió su evangelio. En esos evangelios que tengo yo, la vida de Jesús, ya ok. Después vino alguien que Lucas mismo y escribió la historia y dijo, venga, les cuento lo que pasó, y nos cuenta la historia de la iglesia primitiva. Yo tengo algo que entender cómo funcionó la iglesia, y después de esto vienen las cartas generales, las cartas paulinas, que me dan la doctrina para que los predicadores que venían después de ellos pudieran enseñar. Los apóstoles, colocaron los fundamentos. Porque los apóstoles colocaron los fundamentos, tenemos nosotros la instrucción de la palabra. Porque los apóstoles recibieron la inspiración del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento tenemos la guía para saber cómo funciona la iglesia. A veces pensamos que es algo misterioso, que cómo se hará, pero en la palabra está todo. Ahora, si hubiera en este momento apóstoles, el apóstol que hay en este momento no es alguien que se para y dice, soy el apóstol, y espera las lámparas y el tapete rojo. No, es un siervo. Y es alguien que es llamado o enviado a plantar la iglesia. Ese es el misterio del apóstol. El profeta, usted y yo conocemos el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento el profeta es alguien que era usado por Dios para dar palabra de exhortación, para dar palabra de aliento, para dar palabra de instrucción. Y junto con los apóstoles, ellos colocaron el fundamento de la iglesia porque recibieron del Espíritu Santo la palabra. Ahora, dice Pedro en la carta que tiene al final, dice que tenemos la palabra profética más certera, y la palabra profética está en la Biblia. Así que yo no puedo buscar una nueva revelación. Colocaba esta mañana un ejemplo y escuchaba a alguien, un cantante cristiano muy conocido, y le hacían una entrevista, y en la entrevista él decía algo así como que es que he descubierto otro camino. No, espere, cuidado porque la Biblia dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otro camino. Así que si yo un día vengo y les digo, hermanos, tengo una revelación y tengo un camino nuevo, salga corriendo de acá. Porque empezamos a desviarnos ¿de qué? De la palabra y de la verdadera enseñanza. Están los evangelistas, que son personas que tienen un don especial de Dios para llevar las buenas nuevas del evangelio, para esparcir la semilla y para que la gente lo entienda. Y podríamos hablar de los pastores y maestros como 2 ministerios ejercidos por una misma persona, o como 2 ministerios. Yo creo que no hay lío en eso, pero hablamos de que son los que están llamados a la congregación. ¿Y a qué me refiero a la congregación? A cuidar la grey que Dios le dio. O sea, yo no puedo estar pendiente si el hermano de la iglesia de Toberín fue a la iglesia o no. No, porque no lo conozco ni siquiera. Pero ustedes sí me preocupan. Porque tengo una responsabilidad en Dios por su vida, por cómo está, por cómo camina. Por eso el pastor es intenso, por eso el pastor va y lo busca, por eso el pastor va y lo llama, por eso el pastor no... Porque necesitamos estar en esta parte. Le decía esta mañana a mi esposa ha aprendido, mi esposa no entendía mucho de esta situación. Pero tal vez hay gente, yo no hablo con todos todo el tiempo, pero a veces vamos con mi esposa en el carro y viene alguien a la mente y le digo, Yani, llámate a tal persona. Al principio era, ya aprendió, entonces me llama. Y seguramente llamamos a la persona y preciso,
pastor, estoy en esto y estoy en esto. Y eso tiene que ver con el don de Dios, con el ministerio que Él coloca para saber que algo está pasando. Y podríamos definirlo como el que lo ejerce en la congregación. Pero ese título de pastor, por ejemplo, para los que son llamados acá pastores, Héctor, Mateo, para el pastor y los que vengan en el futuro, no son títulos de nobleza o superioridad, sino son asignaciones de servicio. Y es muy diferente sentirse yo, es que soy el pastor, a entender. Es más, si usted quiere buscar otra palabra para pastor, es siervo, sirviente. Y me gusta más la palabra sirviente, porque esa palabra no nos gusta. Pero eso es lo que hace un pastor. Sirve todo el tiempo, está pendiente todo el tiempo, está buscando cómo ayudar. Así que cuando Jesús está en su ministerio, los discípulos que Él está preparando tienen peleas, porque ¿cuál es mejor? ¿Cuál es no sé qué? ¿Y quién tiene mejor bagaje? ¿Y quién va a reemplazar a Jesús cuando Él se vaya? Todo esto. Y Jesús les dice lo siguiente: mas Jesús llamándolo les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que me está hablando de una actitud de servicio, me está hablando de estar con las personas, me está hablando de ir cuando se necesita. Y entonces, claro, a veces nosotros miramos en la parte bonita. La gente más cercana a mí a veces se siente mala, incómoda, porque yo digo algunas cosas, pero no lo digo por incomodar a nadie, sino espero que me entienda. Porque claro, usted dice, uy, tan chévere el pastor que está en el púlpito predicando. Ay, tan chévere el pastor que lo invitan a todos los cumpleaños. No, eso no es tan chévere. Eso no es tan chévere. Pero resulta que todo el mundo quiere que el pastor esté, y no es malo. Y de pronto es la parte bonita del pastorado. Pero es que la parte que no vemos es cuando a la madrugada te llaman, cuando hay alguien que se está perdiendo. Yo decía esta mañana, y lo digo desde el corazón, que mientras que a veces como ovejas, y no estoy señalando ni criticando, pero a veces como oveja alguien se descarría y la gente dice, ay, yo sí sabía, hijo del diablo. No, el pastor sufre y el pastor siente dolor. Y déjeme hablarlo en primera persona, porque cuando alguien se va, lo primero que yo pienso es, ¿qué hice mal? ¿Qué me faltó predicar? ¿Qué me faltó decir? ¿Qué no enseñé? Porque entiendo que cuando alguien se aleja del rebaño, cuando alguien se va, es una persona que está exponiéndose al mal. Por eso muchos de ustedes se molestan con el pastor, porque llama todo el tiempo, porque molesta. Y usted dirá, pastor, pero usted nunca me ha llamado. Tal vez no todo el tiempo, pero cuando usted está mal, ahí está el pastor. Y cuando usted está pasando un momento de crisis, allá está. Y está para levantar, y está para fortalecer, porque es lo que Dios ha colocado. Así que sí, en el caso de Mateo, en el caso de Héctor, y si alguien más acá dijera, oiga, yo no sé, porque sí le tengo temor a esto, miedo, pero yo como que tengo el anhelo. Ok, listo, que tenga el anhelo, pero la palabra nos habla de requisitos. Porque dice, y vea que la Biblia nos tiene toda la instrucción para la palabra. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su cocción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito ni lazo del diablo. Así que está diciendo que, escúcheme, los pastores no son personas perfectas. Y usted jamás endiose a ningún pastor, porque son tan seres humanos como todo el mundo. Pero sí, el que recibe el llamado al pastorado tiene una responsabilidad de caminar conforme a lo que Dios quiere.
No puede ser petulante, no puede ser soberbio, no puede ser aparentoso, no puede ser una persona que haga las cosas por dinero. ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cómo es que va a suceder esto? No puede ser de esa manera. Tampoco alguien que tenga mal testimonio. Yo no sé usted qué pensaría si en vez de venírseme la sangre hoy hubiera tenido que decir, pero un momentico, que es que el de la moto me está esperando, que le tengo que dar una plata. Usted diría, ¿qué clase de pastor tenemos? Porque es el testimonio que debemos tener. Si usted mira el matrimonio de Héctor y Nancy, sé que no es perfecto. El matrimonio de Mateo y Laura, sé que no es perfecto, pero sé que caminan buscando agradar a Dios, que caminan deseando que ellos, en el caso de Héctor y Nancy, sus hijos, cuando Mateo y Laura tengan hijos, sus hijos puedan servir y amar al Señor, porque eso es lo que quiere. Ahora, ¿por qué el llamado lo hace Cristo y por qué tan estricto? Y es el segundo punto, ya voy rápido. Los siervos son constituidos para edificar la iglesia. Y esto es importante, o sea, el título de pastor no es para que me vean, no es para que me aplaudan, no es para colocar las luces, los reflectores, no, es para edificar la iglesia, para que la iglesia pueda crecer en el conocimiento de la palabra. Dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que los ministerios son dados por Cristo, pero todos tenemos un don, y lo que hace el pastor es pastorear. Lo que hablaba de mi hermano Giuseppe, de cómo guío a la persona para decir, Dios quiere que te levantes, que te fortalezcas. Yo puedo decir esto, no sé si la palabra orgullo bueno sí, exista, pero más bien como una satisfacción personal. El hecho de poder decir, ok, Héctor y Mateo van a ser reconocidos. Bueno, pero ¿por qué la satisfacción? Porque he venido caminando con ellos hace unos años, porque he sido el pastor de ellos, porque he hablado, porque he estado con ellos en sus problemas, porque he estado con ellos en sus dificultades, porque les he orientado, porque los he visto crecer. Yo no sé si un papá sienta lo mismo, pero, y le soy sincero, muchas veces yo me siento y los escucho predicar y yo digo, no, un día estos me dejan a mí sin predicar. Pero lo digo en un ambiente sano de gloria a Dios. Qué bueno que estemos levantando nuevos siervos. Sería muy triste que usted solamente tuviera un pastor y nadie más. Y si el pastor no está, y si nadie, imagine que no hubieran siervos y se me venga la sangre. No, hermanos, adoren. No. Gracias a Dios estamos levantando un cuerpo en la bendición de Dios. Así que en ese sentido, Dios coloca dos responsabilidades en los pastores. Entonces, primero, usted, si es oveja, sienta si eso se está cumpliendo en su vida o no. Si usted ha sido llamado al pastorado, piense si lo está haciendo o no. Y si usted tiene el anhelo, piense que eso es lo que Dios pide. Y la primera, por un lado, apacentar la grey del Señor. ¿Sabe que esa palabra suena tan linda? Apacentar. Pero no es un trabajo fácil. Generalmente nosotros pensamos que Dios nos compara a ovejas, ay, porque son tan tiernas. No, el Señor nos compara a ovejas porque la oveja es testaruda, porque la oveja es terca, porque la oveja es rebelde, porque la oveja se pierde, porque la oveja quiere hacer su voluntad. Y apacentar la grey de Dios es eso, es llenarse todos los días de amor, es llenarse todos los días de paciencia. Es decir, ok, listo, otra vez, empecemos de nuevo, otra vez, vamos adelante. Dice Primera de Pedro, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Así que cuando yo lo hago, no lo hago, ay, otra vez llamaron, ¿qué quiere? ¿Usted se imagina que un día el pastor lo diga, ¿qué quiere? No, vamos con amor. Lo hacemos de una manera voluntaria y no esperando nada a cambio. No esperando, ¿pero qué? ¿Cómo vamos? No, nada. Sino realmente amando, mostrando un amor real por las personas. Pero no solamente apacienta la grey, sino que por otro lado predica y enseña la sana doctrina. Este púlpito no es para emocionar. Este púlpito no es para que la gente salga feliz saltando y brincando. Yo creo que por saltar fue que me vino a sangre, porque no es así que se alcanza la salvación.
Yo creo que lo que Dios quiere es que prediquemos la palabra. Dice 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y no es un trabajo fácil. ¿Cómo nos reciben después de que de pronto nos fuimos y volvemos? ¿Nos reciben con reclamos? ¿O tal vez se ve el amor del Padre reflejado a través de un pastor que te dice: te estaba esperando? Te fuiste, sufriste, pero no importa, empezamos de nuevo. Vamos de la mano. Porque es lo que le digo, el dolor que sentimos, y en serio se los digo desde mi corazón. Así como hay muchas alegrías, también hay muchas tristezas. También hay muchos tiempos de oración, clamando, intercediendo por el que está enfermo, por el que se desvió, por el que está pasando la crisis económica, por la situación. Héctor y Nancy, Héctor ahora el pastor de la iglesia, pero él pasó una situación dura con su familia en su parte económica. Y de la mano fuimos creyéndole al Señor, creyéndole al Señor. Hoy él puede dar con su familia testimonio: gloria a Dios, no le demos nada a nadie y podemos servir al Señor con libertad. Pero hubo un proceso, y en ese proceso estuvimos ahí, y ya se soltó esto y se empezó esto. Y el pastorado es como cuando la señora arregla la mesa del mantel, que arregla la puntica acá y arregló y la dejó bien bonita y levantó, y la de allá se daña. Entonces corra para allá y arregle esa, y después se arregló y eso es el pastorado. Hay unos días que usted es tan lindo que provoca cogerlo a picos, y hay otros días que usted: Dios, ¿qué hacemos? Pero bueno, vamos adelante, porque esa es la vida de la iglesia, y ahí estamos. Ahora, ¿cuál es el propósito? El propósito de los siervos es que la iglesia sea una iglesia unida y plena en Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando tocamos el capítulo 4, ¿cómo empezó? Empezó con la unidad. Una iglesia unida, un espíritu, un bautismo, un solo Señor. Pero después el miércoles hablamos de que nos empezó a dar responsabilidades individuales. Pero tú eres responsable, ya llegaste a la iglesia y estás en la iglesia. Déjeme decirle, la labor de un pastor es muy similar a la de un papá. Y voy a tomar a Cata con Víctor. Entonces Víctor y Cata tienen a Santi y tienen a Sofía. Listo, y déjenme mirar pues yo le digo: ¿a quién? Ay, ¿quién tiene hijos más grandes acá? No, que ya salieron de la casa, que ya son de pecho en pelo y bueno, no sé qué. Jorge y Yané, listo. Víctor y Cata son los papás de Santiago y de Sofía. ¿Y qué tan pendientes están de ellos? Muy pendientes. Jorge y Yané, ¿con quién viven ahorita? Solos. ¿Dejaron de ser papás? No, siguen siendo papás, tan papás como lo son Víctor y Cata, pero ya sus hijos crecieron y ya se espera ¿una qué? Una madurez. Eso es lo que hace el pastor. Pero si tengo la ovejita de 50 años, pastor, es que usted no me ha visitado. Bueno, pues creo que como que hice mal la labor, porque sí, nunca dejaré de ser pastor, pero son diferentes circunstancias. Yo espero que Héctor y Nancy o Mateo y Laura me llamen, pero para tomar café o para invitarme un chocolate. O me llamen porque realmente hay un problema que es duro y dicen: pastor, ¿qué vamos a hacer en esto? Pero no que me llamen porque: pastor, es que Nancy no me planchó la camisa hoy. Ay, no, mijo, vaya y póngase los pantalones. ¿Sí me entienden? O sea que hay una madurez en lo que estamos creciendo, así que en el pastorado vamos caminando en ese proceso. Entonces Pablo nos da una responsabilidad. La responsabilidad mía es: bueno, mijo, en la silla otra vez, pila se esnuca, pila se cae, vamos a levantarnos, vamos a crecer como iglesia, vamos a levantar una iglesia poderosa, pero para llegar al mismo objetivo. ¿Y el mismo objetivo qué es? Ser unidos. Por eso nos duele cada persona de la iglesia, por eso nos alegra cada persona de la iglesia. Nos gozamos con los triunfos, con los logros, con las bendiciones, con las cosas que se alcanzan.
Me encanta casarlos, me encanta, es una bendición ir y decir, wow, tremendo, el milagro del matrimonio otra vez en la iglesia, parejas que se quieren unir. Ay, pero cuando las cosas vienen mal, y ahí vuelve el pastor, ¿qué pasó? ¿Qué no enseñé? ¿Qué no dije? ¿En dónde fallé como pastor? Porque siento la responsabilidad si fue que no le dije lo necesario. Obviamente no voy a lacerarme, pero sí duele porque hay un sentido de responsabilidad. Porque sabe que un día Dios me va a preguntar, bueno, ¿y usted qué hizo con los que le di? No, una mano es rebeldes. ¿Le respondo así? O le digo, Dios, hasta donde pude fui, hasta donde pude hablé. Giovanni y Alexandra, perdónenme. Pero un día Giovanni y Alexandra en mi oficina, los dos, bueno, eso es de consejería, los dos me miraron con una cara de misericordia y me dijeron, pastor, ya no lo intente más, esto no tiene remedio. Ellos dándome consejería, me dije, ¿son bobos? Se casan y permanecen casados porque es el mandato de Dios. Y ve, ahora se sientan separados, pero siguen unidos. No, ellos están bien. Pero ¿qué es? Que luchamos hasta el último esfuerzo. Yo sé que más de uno acá ha dicho, qué Señor tan intenso, uy, qué Señor tan cansón. Pero es que si yo no lo hago, y escúcheme, esto que le voy a decir no lo digo por sentirme bien yo, sino lo digo para que usted lo entienda. Dele gracias a Dios de tener un pastor. Dele gracias a Dios de que hay alguien que le está diciendo, oiga, ¿y dónde anda? ¿Qué pasó? ¿Dónde se mueve? ¿Cuál es su problema? Venga, busquemos la solución. Vamos a mirar. Y cuando alguien tiene un problema, el pastor está ahí. No está todos los días en su casa tomando chocolate y siendo impertinente. No. Pero cuando usted nos ha necesitado, ahí hemos estado. En el momento, en la circunstancia. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un pastor, para que lleguemos todos a caminar a la plenitud. ¿Y cuál es la plenitud? Que lleguemos a ser como Cristo. Ese es el propósito. ¿Lo vamos a alcanzar? No, dice la palabra, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el final de los tiempos. No es ahora, vamos caminando, pero es nuestra responsabilidad. Llamados a ser como Cristo. Si me llaman a Víctor otra vez, no se me viene la sangre, tranquilos, pero viene Víctor. Y acá vuelvo y le digo los tres escenarios: los que son ovejas, los que han sido llamados al pastorado y los que tienen en su corazón el anhelo. Porque sé que por acá hay ministerios que Dios ha dado y que hemos tomado del pelo y que lo hemos evadido. ¿Fáciles? No es fácil. No es para nada sencillo. El ejercer el ministerio requiere paciencia, aguantar a veces los comentarios impertinentes de algunas personas, persistencia, diligencia, santidad. Pero la responsabilidad que tenemos los que hemos sido llamados al pastorado, que por cierto, déjeme decirle, no existe mejor profesión. Desde niño soñaba con ser un hombre de negocios. Desde niño soñaba con manejar empresas y estudié economía y comercio internacional. Pero jamás cambiaría eso por lo que Dios me ha dado. Jamás cambiaría eso por ver vidas cambiadas y transformadas, por ver la bendición de Dios, por sentir el dolor del que se va y doblar las rodillas delante de Dios y decir, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué faltó? ¿Qué no dijimos? La alegría de verlos regresar otra vez a casa, de saber que están en esa bendición. Y más entendiendo algo, que las ovejas no son las ovejas del pastor, porque quien te eligió a ti fue Cristo, con nombre propio. Te apartó para que fueras su hijo. Y a los pastores nos dio la responsabilidad de cuidar eso que le pertenece a Dios, eso por lo cual Él pagó un precio. Así que lo que Dios quiere es que nosotros como pastores
seamos reconocidos no porque somos famosos por grandes mensajes elocuentes o por hacer grandes espectáculos, sino que nuestro fruto sean las vidas cambiadas y transformadas. Mateo dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La iglesia no es un gran escenario para un gran espectáculo. Cuando vienes a la iglesia, no vienes a ver a una estrella, no vienes a mirar a una gran persona elocuente. En la iglesia, solo uno merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Y el único que la merece es Cristo Jesús, porque Él fue el que fue a la cruz por nosotros. Él fue el que pagó el precio por nosotros. Él fue el que nos bendijo. Así que habla a los 3 grupos. Si tienes un pastor, si has sentido que tienes un pastor, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, porque hay muchas congregaciones que carecen de pastor. Si has sido llamado, dile: Señor, permíteme estar a la altura del llamado que representa el ser un pastor. Y si en tu corazón hay un anhelo, dile: Señor, que ese anhelo no venga de mi emoción, sino venga de tu gracia y de tu bendición.